Como les comentó el doctor García, cuando era residente de psiquiatría tuve la oportunidad de ir al Instituto Mind. Ellos fueron mis profesores, aprendí mucho porque estoy interesada en el autismo y hago parte del grupo de investigación en autismo, así que los dejo con ellos para que los aprovechemos y empiecen las preguntas. Sí, tiene, y luego vamos a usted. Sí, usted. El micrófono. Ya. Sí. Primero que todo, muchas gracias al profesor Aguilar por esta magna obra, tanto desde el punto de vista didáctico como desde el punto de vista humano. Yo creo que nos deja la semilla para que las autoridades en salud en Colombia, los que tienen el mando, sigan este ejemplo y prácticamente copien esta planilla para ver si lo hacemos a nivel general en todo lo que significa salud. Ha sido maravillosa, nos quedan muchas inquietudes, pero también mucha motivación para meternos en este problema. Muchas gracias al profesor Aguilar. Quiero dirigirme al profesor Lozano para hacer estos comentarios. Según su exposición, hay dos tipos de diagnóstico en el autismo. Uno que es fenotípicamente hablando, cuando nos vamos del ambiente al núcleo de la neurona. Y el otro, que es con la modificación de los axones en el código genético. Eso nos significa dos tipos de enfoque terapéutico. Uno, y dos, le quiero preguntar, cuando miramos el código genético o el genoma humano, ahí está comprometido determinado axón, el número 19, el número 15, el 37, específicamente, y las alteraciones de bases o de nucleótidos son las mismas para presentar estos problemas que se relacionan con el autismo. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Sí, existe una amplia variedad de síndromes genéticos que se relacionan con el autismo y existe una variedad de genes también que están asociados con el autismo. Y eso habla de la funcionalidad del cerebro, que es una funcionalidad muy compleja, donde muchos factores juegan un papel muy importante en la función de las neuronas. Es un sistema muy delicado. Entonces, la variedad genética es inmensa. Por ese tipo de variedad, nosotros nada más encontramos en este momento, como ya decíamos, algún 30% de esos niños tienen un componente genético claro. El 70% de los niños no tienen ese componente genético claro, pero pudieran tener unas variaciones en los genes que en este momento no somos capaces de identificar. Entonces, conocemos variaciones genéticas que son que tienen una penetrancia del 100%, y una penetrancia significa que todos los niños que tengan esa mutación en ese gen particular, en esa posición, van a resultar en problemas de aprendizaje y pudieran tener un alto riesgo de éxito. ¿Le contesté su pregunta? Y gracias por sus comentarios. Es muy aprendido. Muchas gracias. Me pareció muy claro que se integra, como te dijiste, la información genética del núcleo con la información ambiental, que se llama ahora epigenética. Quería hacer entonces tres preguntitas y celebro esta integración de la visión que se tiene ahora de los pacientes. Me preguntaría, frente a la genética, ¿se ha planteado que la información en el ADN, el 20% o el 15%, es la información que se transmite? Lo otro se ha llamado un 70% en estas proporciones, lo que se ha llamado el ADN basura.
ese ADN basura se ha visto que es el que está ocasionando los cambios protectores epigenéticos de acuerdo a la influencia ambiental que ha sido muy claro en los trátomos. Allá, la pregunta entonces es si allá es donde se activan lo que se han llamado los ARN, microARNs pequeños, medianos, grandes, y eso depende de lo que se está haciendo ahora, que es el estudio que llaman ahora conectoma, de cómo es que se varían estos caminos para que se cojan los caminos más adecuados para que se produzcan proteínas. Y si allá en los institutos genéticos se está estudiando el desdoblamiento de las proteínas de acuerdo a los cambios que tenga el transcriptoma para que la proteína se desdoble en 4 posibles caminos, y si lo están estudiando con las nuevas teorías ahora de lo genético, de lo molecular para abajo, para las subpartículas, explicándolo como el resultado de la dualidad onda-partícula, de la probabilidad, de la incertidumbre, que es lo que determina entonces la conjunción del medio ambiente con la información genética. Y la otra pregunta es, ¿qué se sabe de lo que se han llamado los genes imprimados, que son los que determinan si están determinados por el ADN mitocondrial de la mujer, que sigue siendo grandiosa? La mujer hace las cosas más maravillosas en la naturaleza. Hay un ejemplo lindo que dice, les damos un espermatozoide y crea la vida. Imagínense la grandeza. Entonces la pregunta es si esos genes imprimados que determinan la protección, se ha estudiado, de hijos varones o de hijas mujeres, depende única y exclusivamente de la información de ese ADN mitocondrial, y que determina que las cromatinas en los núcleos tengan la posibilidad de ser metiladas o acetiladas para generar genes protectores o transposomas que inhiben la enfermedad. Es una pregunta muy importante de una profundidad inmensa. Creo que la parte que hablaba yo de genética, de ese 30% de pacientes que diagnosticamos, es la parte más simple dentro del mundo de la genética. Conocer los genes es solo la base del funcionamiento de todo un sistema. Entonces, como ya mencionaba, un gen puede resultar en muchos mensajes, y esos mensajes resultan en muchas funciones y muchas proteínas. Entonces, la parte más simple es partir del gen. Lo que estamos haciendo ahora relacionado con el transcriptoma es que buscamos la expresión de los RNA mensajeros y tratar de identificar un fenotipo, un prototipo de enfermedad que nos permite identificar no nada más los genes, sino la función que tienen esos genes. De otra manera lo voy a explicar. Los genes son la información que permite la función de un sistema, pero la función del sistema está determinada por otros factores, el ambiente y muchas cosas que ya mencionamos. Entonces, la información genética no representa un 100% ese sistema de RNA. Entonces lo que ahora hacemos es mirar los genes y mirar el prototipo de RNAs, que son mensajeros, los micros y probablemente muchísimos otros que todavía no desconocemos. Entonces reconocemos nuestro limitado conocimiento del sistema en general. La genética y el gen de base es solo el comienzo de estos esfuerzos. La segunda pregunta era de cómo estudiamos los cambios epigenéticos en el autismo, y creo que es algo muy importante, porque sabemos que por cada 4 niños que están afectados de autismo solamente hay una niña. Entonces debe haber algún componente genético, y seguramente es el cromosoma X, que las mujeres tienen un cromosoma X de más que les confiere alguna protección a las mujeres. No sabemos todavía cuál es el mecanismo específico, pero creemos que el cromosoma X no está silenciado completamente en las mujeres. Como ellas tienen 2 cromosomas, las mujeres tienen una especie de mosaico genético del cromosoma X, y pudieran alternarse la función de los genes de esos 2 cromosomas con respecto a la metilación
y la función mitocondrial sabemos que las mitocondrias vienen del óvulo y que los espermatozoides generalmente no transmiten ninguna mitocondria en la reproducción, que no tiene, los varones no tienen nada que ver en la repartición de los genes mitocondriales. Eso pudiera ser que debe haber de alguna manera algún sistema de protección, que el óvulo tiene una protección más específica acerca de esa electricidad que existe. La mitocondria es los componentes eléctricos de la célula. De alguna manera los espermatozoides las tienen que quemar, los espermatozoides tienen que viajar una distancia impresionante si consideramos el tamaño de un espermatozoide y el sistema reproductor de la mujer. Entonces, a través de quemar toda esa energía pudiera ocasionarse daños en las mitocondrias, y ya cuando lleguen ahí lo menos que queremos es una mitocondria que esté dañada. No conocemos todavía mecanismos muy específicos que pudieran causar autismo, pero sabemos que la metilación es algo muy importante de una generación a las siguientes. Por ejemplo, se sabe que enfermedades psiquiátricas que una abuela pudo tener, a través de ese sistema de epigenética se puede transmitir a una y a la siguiente generación. Entonces, esa es otra área de investigación en la que apenas se está investigando las bases. No sé si eso... ¿El desdoblamiento de las proteínas lo estudian cómo? El desdoblamiento de las proteínas, ¿a qué se refiere, perdón, al desdoblamiento? El desdoblamiento, la palabra desdoblamiento. Fuiste muy claro en plantear los caminos después de que transcribir la información en la cual puede haber hay influencia del ambiente. Ahora pues hay una teoría que se llama EVODEVO, evolución, desarrollo. Entonces, evolución es información genética, desarrollo es todo lo que pasa después del núcleo cuando los ARNs transcriben la información dependiendo de qué ARN se activan o se inhiben, para que inhiban la información. Luego se crea la proteína, pero la proteína que se está creando tiene 4 posibles caminos. A eso me refiero con el desdoblamiento. Y cómo se está estudiando ese desdoblamiento con las nuevas teorías de las micropartículas, planteando los movimientos de energía, que se llama disipación de energía, energía eficiente, para lograr que esa proteína se desdoble de la mejor manera, o sea, mejor endofenotipo o el mejor fenotipo. Y que se estudia con las teorías de la dualidad onda-partícula, de la transmisión de información. Se estudia cómo el espermatozoide penetra el óvulo a través de lo que llaman el túnel cuántico, todo ese tipo de cosas que se están planteando de las probabilidades. Sí, Charles, esa es otra pregunta de una profundidad y muy intensa. Las proteínas son muy sensibles también, como usted decía, al pH, a la temperatura, a la electricidad, a muchísimas cosas, y las proteínas tienen la capacidad de adaptación también. O sea que una proteína pudiera influenciarse de alguna manera para que se restableciera la función. Existen algunos medicamentos que, por ejemplo, pudieran alterar la función de los ribosomas, por ejemplo, que son proteínas también, para que cuando se lee un gen que está mutado, la proteína ignore la mutación y siga leyendo el gen. Entonces sí hay investigaciones acerca de cómo inhibir o modificar la función de las proteínas, pero hasta ahora en autismo no hay nada muy significativo. Para otras enfermedades sí existen modificaciones de proteínas que pudieran incluso curar la enfermedad. Doctor Rafael. Pues muchas gracias a ambos conferencistas, muy interesantes las charlas. La primera para el doctor Sergio Villarena, frente a hace un par de años, para ser exactos como los 4, Colombia hizo una ley de reforma de la salud 1438, donde el eje central es el modelo de atención primaria en salud. Cuando se hoy nos presenta todo este modelo que hicieron en el condado de Solano, a mí se me viene a la cabeza el modelo de atención primaria en salud. Yo quería que de pronto nos hiciera algún comentario frente a si este modelo es una puesta en práctica en el condado de Solano. Obviamente ese es un modelo que usted nos presenta, es
con una gran profundidad a nivel comunitario y social, ¿sí? Pero precisamente con el interés de emular muchas de las cosas aquí en nuestro país, en el marco de una ley de salud donde se le da prioridad a la atención primaria, ¿cómo lograríamos como tomar algunos aspectos entre ambos modelos y ponerlos en práctica? Muchas gracias, doctor. No, al contrario, muchas gracias por tu pregunta. Y de nuevo, mil gracias por traducir. Hizo una excelente traducción de las diapositivas, me ayudó muchísimo. No nada más en las diapositivas, se ha aportado de maravilla Rafael con nosotros. En el condado de Solano vamos a trabajar muy de cerca con los proveedores de atención primaria, porque si no trabajamos muy de cerca con ellos, no vamos a tener un impacto como el que esperamos tener, porque la mayoría de las personas cuando asisten a servicios de salud van a la atención primaria, no van al psiquiatra, van pero en proporciones muy pequeñas, y eso aquí en Colombia también, estoy enterado de los datos de Colombia. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar con la atención primaria. Tenemos varios programas, desde entrenar residentes en programas combinados que les llamamos nosotros, que es medicina interna y psiquiatría, o medicina familiar y comunitaria y psiquiatría. En lugar de ser 4 años, son 5 años de entrenamiento, pero salen como líderes en esas dos áreas. Y la experiencia que hemos tenido hasta ahora es que en cuanto son egresados, los sistemas se los pelean, ¿no?, para poder contratarlos, ¿no? Porque están bien entrenados en las dos áreas, que son absolutamente importantes de integrar. También estamos llevando a cabo entrenamientos, un certificado que dura 1 año, que es psiquiatría en la atención primaria, y consiste en 3 factores. Uno es que 2 veces al año, durante 2 días, hay un encerrón con los que están siendo entrenados para entrenarlos en la práctica en psiquiatría o de salud mental en la atención primaria. También hay webinares, ¿no? Usando la tecnología 1 vez al mes y esto está muy centrado en casos clínicos, discusión de casos clínicos. El tercer ingrediente es la mentoría o la tutoría. Es de 1 a 1 con un profesor que él mismo o ella misma son egresados de estos entrenamientos, que dan consultoría con respecto a lo que quieran platicar aquellos que están aprendiendo. Entonces es una forma de desarrollar una fuerza de trabajo que es súper necesaria. Entonces, regresando a la pregunta, yo creo que, y conozco la ley. De hecho, conocí la ley antes de que la aprobaran, de hecho, y creo que la ley tiene cosas extraordinarias. Hay también cosas que no me voy a meter en ellas, pero en pláticas que he dado a nivel internacional, porque tengo 21 años trabajando cercanamente con la OMS y la OPS, y estoy muy interesado de cómo mover la información o el conocimiento que va más allá de la investigación, no importa a qué nivel, si es básica, si es clínica o si es de salud pública, moverla para que la población se beneficie de los resultados de la investigación y puedan incorporarlos en su estilo de vida. Entonces, el caso que me ha tocado presentar de mover la información que viene de estudios epidemiológicos hasta el desarrollo de sistemas de políticas de salud, y también la implementación en sistemas, en la práctica, tanto clínica como comunitaria. El ejemplo que he puesto es a Colombia, y tengo lo de la ley y con cosas bien específicas, con todo ese marco de referencia de crear una red
de atención primaria que pueda proporcionar servicios de salud mental a la población. Hay mucha correspondencia en lo que estamos haciendo allá y en lo que yo sé que han tratado de hacer aquí o que están haciendo aquí, inclusive. Chile es un modelo también en el que ellos apostaron, invirtiendo cuantiosamente en crear una red basada que estaba enfocada en la atención primaria para prestar servicios de salud mental. Ahorita la gran atención en los servicios de salud en general es la integración entre salud mental y la salud física, basado en la atención primaria. O sea, hay muchísimo que se puede hacer. Me encantaría que pudiéramos colaborar de alguna manera de cómo poder aunar fuerzas para hacerlo. Dos comentarios que quiero hacer rápidamente. Uno de ellos es que la plática que di hoy fue un llamado al liderazgo y también a los que están entrenándose aquí, a que es importantísimo que los entrenen como líderes, y para que ustedes sean líderes es importante que no salgan, que yo sé que salen súper bien capacitados para prestar los mejores servicios de salud mental posibles, y lo hacen, pero no es suficiente, no es suficiente. Y muy gratamente hoy en la mañana escuché una extraordinaria plática de uno de los residentes, que aquí está Julio César Alcázar, que fue el que la presentó, y me conmovió mucho, porque es exactamente por la línea por la que con este mensaje, ¿no? La vida es misteriosa y el misterio es cómo se conjuntan, ¿no? Se alinean los planetas de alguna manera como para tener un mensaje unitario. Y la otra cosa es, estoy encantado de estar aquí exactamente en el medio con Carolina Alba, que fue y nos visitó por un tiempo al Instituto Main allá en la Universidad de California, en Davis, y que estoy encantado de que ella está de regreso y está adscrita a la Clínica Montserrat, y la labor que está desarrollando en base a lo que escuché hace un poquito más en la mañana. Encantado porque los problemas a los que estamos enfrentados son tales que tenemos que aunar fuerzas, tenemos que sobrepasar las divisiones y a veces los celos o las envidias, y salirnos de nuestro área de comodidad y poder aventurar pues en áreas con las que no estamos familiarizados, porque si lo que nos mueve en nuestras profesiones es el solucionar la problemática con la que la gente viene, no hay otra, tenemos que hacer eso. Sí. Buenas tardes. Primero que todo, pues encantado de escuchar cómo funciona el programa de UC Davis y el enfoque en salud pública. Creo que cada vez más es un enfoque global, uno pues por la transculturalidad que tenemos en los diferentes contextos, incluso acá por el desplazamiento interno, y por la capacidad de aprender de las experiencias y poderlas traer a nuestro contexto. Entonces la pregunta sería, para la construcción de esos bloques, ¿cuál era el cimiento sobre el cual se construyeron para que sean tan fuertes y tengan esa continuidad? Si fue la parte económica, los intereses políticos, o es la academia la que está fortaleciendo y dándole continuidad a ese proceso. Sí, muy buena pregunta. Déjame decirte que hay varios factores que tienen que convergir, ¿no? Yo me he vuelto, de ser un académico, me he vuelto en alguien que está muy metido en la abogacía, ¿no? Porque claramente lo que he venido a apreciar es que no es suficiente generar conocimiento. No se imaginan cuántas veces, qué tan frustrante ha sido el venir con hallazgos de investigación con los legisladores y decir, miren, estos son los retos a los que ustedes se están enfrentando, para que cayeran en oídos sordos, ¿no?
Y a través de la experiencia tratar de determinar cómo comunicarnos en forma más efectiva, que es lo que les va a tocar hacer a ustedes también. Cuando se encuentren con la realidad, que ya muchos, yo sé que la tienen, de que los esfuerzos que están haciendo, muy loables, pero muy limitados, ¿no? de cómo se las van a averiguar, como para tener un mayor impacto en lo que están haciendo. Yo creo que es importantísimo conjuntar esfuerzos, no nada más con la academia, ¿no? Sino con los líderes comunitarios. Las revoluciones se hacen en las comunidades, no tanto en gentes como nosotros, ¿no? O en los legisladores, o en otros sectores. Viene de cuando la gente ya no puede más, y dice, ya basta, ¿no? Hay que hacer cambios, y tienen el compromiso, y sustentan ellos los cambios. Entonces creo que tenemos que llegar hasta ese punto, pero reconocer las limitaciones que tenemos, saber cuáles son las alternativas de varios factores a los cuales nos podemos juntar esas fuerzas, promover el acercamiento, la convergencia de eso y remangarse y a ponerse a trabajar, a picar piedra, ¿no? Y yo creo que es lo que ustedes van a hacer, picar piedra, porque lo que tú leíste en la mañana o nos compartiste, Julio, está por ese rumbo. Y muy impresionado con eso. Ya para terminar, acá. Gracias. Primero que todo, quiero felicitar al doctor Aguilar por el gran mensaje que le ha enviado a la comunidad universitaria y en general a quienes asistimos a este encuentro. Y con respecto al planteamiento que hacía el alumno, quería decirle que nosotros tenemos la posibilidad de llegar al estadio al que usted ha logrado alcanzar, siempre y cuando, y en eso comparto su posición de que usted, además de científico, ha apelado al derecho. Nosotros tenemos los mecanismos legales para poder lograr que el país tome conciencia de la obligación fundamental de hacer real la salud mental, que en Colombia no existe. En Colombia la salud mental es un lujo de clases privilegiadas, el pueblo no lo tiene. Pero si tomamos conciencia y que la universidad la está creando, y eso me parece maravilloso, traer esa semilla para crear esa conciencia profesional, tenemos una cosa que llaman los mecanismos de participación democrática, que nos permiten organizar ONGs que se convierten en factores de presión o grupos reales de presión del gobierno, para que el gobierno entienda que para sacar el país de la violencia y la delincuencia que estamos viviendo hay que promover la salud mental. Lo felicito, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Muy bien. Doctor. ¿Cuál doctor? Yo. Muchas gracias. No, nuevamente muchas gracias Raimundo, muchas gracias Sergio, qué visita tan agradable hemos tenido y tan productiva. Quería hacer énfasis sobre dos cosas que me parece importantísimas de esta reunión, así sea repetir lo que algunos aquí han dicho. Primero, la integración de conocimientos, ¿no? Yo sí creo que cada vez la genética le aporta más a la mente y es desde la mente que hacemos que la genética se involucre en los asuntos de la psiquiatría y de la psicología. Pero quiero decir un par de cosas subrayando lo que acaba de decir Sergio. Yo sí creo que los psiquiatras deben ser líderes y tenemos que trabajar mucho en eso. En el año 88, 10 años después de Alma Ata, el doctor Humberto Rosselli, que fue un adalid pues, de la psiquiatría y de la proyección de la psiquiatría hacia otros ámbitos, escribía que ojalá los psiquiatras salieran de los consultorios y se involucraran en la vida de las personas. Y eso ha sido muy difícil, muy difícil en Colombia. Solamente una decisión política, a propósito de la pregunta del doctor, solamente una decisión política por una sentencia de la Corte de 2008, que tú la debes conocer muy bien, la 760 de 2008,
hizo que el gobierno colombiano, a través de la condena internacional por la no asistencia a las víctimas del conflicto en salud mental, se produjo un cambio muy importante en la atención en salud mental en Colombia. Pero no hay psiquiatras para darle salud mental al pueblo colombiano. Hay menos de un psiquiatra por cada 100.000 habitantes, hay 1.200 psiquiatras en Colombia, pero lo que el psiquiatra tiene que hacer en realidad no es la atención, sino ser líder que pueda llevar el mensaje de que la salud mental, realmente la diapositiva tuya es muy clara, la salud mental no depende realmente de que podamos darle consulta a un paciente, depende de que tengamos unos líderes que puedan decirle a su comunidad que hay que tener bienestar, que hay que tener manejos comportamentales de una forma, que eso es salud, no solo salud mental, además la salud física es salud mental y viceversa, pero sí creo que el mensaje para nosotros, entendido en los términos nuestros, que creo que son los mismos, es que el psiquiatra debe ser líder, pero que esa atención es imposible de hacer, o esa prevención o esa promoción de salud es imposible de hacer por los psiquiatras, pero sí tenemos que salir al contexto nacional y a los otros ámbitos, al derecho. Yo tengo una opinión un poco diferente, yo creo que hay en algunas clases menos favorecidas más salud mental que en otras, así aparentemente parezca que hay una inversión de las cosas, pero en el contexto de lo que es salud mental, no necesariamente lo que es enfermedad mental que venga a un hospital mental, que hay muchas formas. Por eso te comentaba el tema del nuevo estudio de salud mental, que hizo un buen intento de aproximarse más a lo que no es patología mental, que es mucho más difícil de delimitar, que es lo que estás trabajando de una manera muy académica allá en Estados Unidos. Así que no tengo sino agradecimientos desde el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso y desde el posgrado de Psiquiatría de la Universidad del Bosque con ustedes, y muchísimas gracias. Ojalá esta visita se repita pronto. Ya nos terminamos. Muchas gracias a ustedes, creo que nos dejan muchos mensajes, sobre todo a los residentes. Muchas gracias.